Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En algunos videos anteriores del canal, ya sea de actualización de hardware de algunos computadores portátiles o ahora últimamente estoy subiendo los ISOs de Windows 10 y Windows 11 y ya me estaban preguntando de que cómo hacemos pues para instalar estos sistemas operativos en los computadores. Este es un tema complejo un poquito porque una que hay distintas maneras de instalarlo y la otra es que para algunas marcas o algunos modelos, digámoslo así, la manera es distinta, por tanto es un poquito complicado explicarles en general, pero bueno, yo lo voy a intentar explicarles de manera general para varios equipos, varias marcas. Les comento que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad, que de pronto no se les vaya a perder alguna información. Tienen que sacar copia de seguridad de su información para de pronto no perderla con alguna equivocación, y si de pronto pues no lo saben hacer y tienen a alguien que lo pueda hacer por ustedes, pues mejor sería buscar a alguien que ya tenga experiencia con este tipo de procedimiento. Esta manera que voy a mostrar es la que yo utilizo, por tanto van a aparecer otras personas que me digan no, yo lo hago de esta otra manera, pero bueno, cada uno tiene su manera distinta de hacer las cosas. Hay unas personas que de pronto sí lo van a poder instalar y hay otras que no, porque les comento que es un tema un poco complicado. Esta instalación la vamos a hacer con la ayuda de un programa que se llama VirtualBox, el cual nos sirve para emular máquinas virtuales y podemos ensayar la instalación de sistemas operativos. Les recomiendo mucho este programa por si de pronto están aprendiendo y quieren como ensayar la instalación de sistemas operativos. Ya el funcionamiento ya más avanzado pues les tocaría de buscar en internet un poquito el manejo pues para que se den cuenta cómo funciona. También les comento que en esta ocasión vamos a mirar cómo se instala Windows en un dispositivo nuevo, o sea, recién instalado, que no tenga ninguna partición, que no se haya utilizado todavía, que mejor dicho es nuevo. Por tanto, les recomiendo que si el equipo tiene un almacenamiento como un disco duro ya configurado con un sistema operativo y vamos a instalar este nuevo almacenamiento, por ejemplo, una unidad de estado sólido, que es lo que se recomienda, desconectar más bien ese disco duro para que en el momento que vamos a instalar Windows solamente nos aparezca la partición de la unidad de estado sólido y no nos vaya a estorbar, se podría decir, el disco duro, y de pronto no vamos a cometer algún error y de pronto podamos perder información. Como les comento, esa información les recomiendo primero sacarla en un almacenamiento externo, que ya sería por ejemplo un disco duro externo, o guardarla en el mismo disco duro pero en una partición segura. Entonces, bueno, para ejecutar este procedimiento necesitamos una memoria USB mínimo de 8 GB, porque en este momento que es noviembre, que yo subí el ISO de noviembre, el archivo ISO más o menos pesa entre 5 y 6 GB, por tanto sí puede caber en la memoria USB de 8 GB, pero conforme van pasando los meses, ese ISO se va volviendo más grande, más pesado, y pues ya algún día no sé si sobrepase las 8 GB, por tanto esta memoria USB ya no va a servir. Entonces les recomiendo una de 16 GB. En este caso yo tengo una memoria USB de 32 GB, que pues igual lo que les digo no importa, es porque pues yo no tengo una de 16, mínimo tengo esta de 32, por tanto voy a trabajar con ella. Les recomiendo que la memoria quizá sea original, que esté en buen estado, que ustedes ya la hayan probado, de que sí funciona bien, para que en el momento del copiado de los ficheros todo salga correctamente y en el momento de la instalación pues no nos vaya a dar ningún problema de instalación ya en la unidad de estado sólido. Lo otro que necesitamos lógicamente es el ISO de Windows 11, que como les comento, en este canal usualmente lo estoy publicando el sistema operativo actualizado. En la descripción del video les voy a dejar una lista de reproducción donde van a estar todos los sistemas operativos que han salido de Windows 10 o Windows 11. En este caso, como vamos a utilizar Windows 11, tienen que meterse en esa lista de reproducción y mirar el más reciente. Y por último necesitamos un computador donde vamos a configurar esta memoria USB con el instalador de Windows 11. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles. Ahora sí ya vamos acá al computador para empezar a programar ya la memoria con el sistema operativo.
Acá primero que todo entonces vamos al navegador, el que más utilicemos, yo utilizo este, y vamos a utilizar un programa con el cual nosotros vamos a ingresar el instalador a la memoria USB. En el video anterior de Windows 10 les había mostrado cómo hacerlo con el programa Rufus. En esta ocasión lo vamos a hacer con otro programa para que haya variedad y aprendamos de dos maneras, se puede decir. Entonces acá vamos a escribir Power ISO. Le damos Enter, miramos aquí ya el resultado, por acá tenemos otros resultados, no tenemos que hacerle caso a esto, sino al que diga www.poweriso.com y nos metemos aquí en el que dice Download. Aquí nos ofrece para 32 bits y 64 bits. Entonces elegimos el de 64 bits, aquí ya se descargó. Aquí le damos en la flechita desplegable y le damos en mostrar en carpeta. Y aquí ya tenemos nuestro programa descargado. Le damos doble clic para que empiece la instalación. Esperamos un momento. Listo, aquí ya le damos que aceptamos el contrato de licencia. Aquí nos ofrece otro programa adicional que no lo queremos instalar, por tanto le vamos a dar en ignorar y ahí sí ya le damos en instalar para que solamente se instale Power ISO y no se instale otros programas adicionales. Si de pronto aparecen otros programas por ahí, tienen que darle que no aceptan o algo así hasta llegar a este punto. Entonces bueno, aquí le damos siguiente y aquí está la última configuración. Entonces aquí nos dice que cuáles son los archivos que se van a asociar a Power ISO. Entonces si gustan, desmarcamos ISO para que no lo reconozca porque Windows ya lo hace. Acá nos indica que si se inicia cada vez que inicie Windows, entonces lo desmarcamos. Acá hay otra opción que dice activar integración al shell. Eso es para que nos aparezca cuando nosotros le presionemos clic derecho. Ahí va a aparecer unas opciones, aunque en Windows 11 ya está un poco limitado. Y que si queremos chequear actualizaciones del programa, le desmarcamos. Aquí en unidades virtuales le colocamos ninguna. Y así es como debe quedar. Entonces le damos cerrar. Aquí nos dice que pues felicitaciones por instalar este producto. Entonces bueno, este navegador ya lo cerramos totalmente. Este, si gustan, ya lo pueden eliminar. Yo lo doy suprimir, cierro esta ventana también porque acá ya tengo el acceso directo. Acá tengo también el ISO ya descargado, que como les comento ustedes ya deben tenerlo descargado. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es conectar la memoria USB. Yo voy a abrir acá el equipo para que ustedes miren cuando yo la inserto. Aquí ya la estoy conectando. Listo, ahí ya la conecté. Ahí apareció, es una memoria USB de 32 GB como ya les había dicho. Cerramos aquí y vamos aquí al ISO y le damos clic derecho, mostrar más opciones. Le damos aquí en Power ISO y le damos a abrir con Power ISO. Entonces bueno, nos va a abrir esta parte aquí. Esperamos unos segundos que se cierre porque de igual manera para este procedimiento no necesitamos licencia. Le damos continuar y nos va a aparecer los archivos que están en ese ISO y aquí ya nos indica que la imagen sí es booteable, o sea que sí puede iniciar un computador por este ISO, que entonces lo vamos a pasar a la memoria USB. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a la parte de herramientas y vamos acá donde dice crear unidad USB booteable. Le damos ahí. Entonces aquí nos dice que necesitamos abrir este programa como administrador para que se pueda hacer el procedimiento. Entonces le damos a aceptar. Se cierra, se vuelve a abrir, esperamos un momento nuevamente y le damos aquí continuar sin registrar. Ya se nos aparece otro asistente, ya nos reconoce de una vez la memoria USB de 32 GB. Lo demás aquí no movemos nada y simplemente le damos aquí en inicio. Entonces nos da una notificación de que se van a borrar todos los archivos que estén en la memoria USB. Confirmamos pues ya la continuación. Entonces le damos a aceptar. Aquí ya empieza a preparar los archivos y los va a empezar a copiar en la unidad de almacenamiento USB. Adicionalmente les comento que este ISO que yo les subo ahí en el video de YouTube, en otros videos, esos ISOs ya está deshabilitado el TPM, ya está deshabilitado el modo seguro y ya está deshabilitado el mínimo de 4 GB de memoria RAM. Por tanto, no nos aparecen las opciones de deshabilitarlo porque eso sí lo hace Rufus, pero en Power ISO ya lo tengo deshabilitado. O sea, el ISO que yo le subo ya está con todas esas opciones deshabilitadas, por tanto ya se puede instalar en cualquier equipo
no importa si no tiene TPM, no importa si no tiene modo seguro y no importa si tenemos menos de 4 GB de memoria RAM, aunque se recomienda de 4 GB de memoria RAM mínimo, de ahí hacia arriba. Entonces, bueno, esperamos un momento. Esto demora un rato. También les comento que este procedimiento aconsejo que lo hagamos con una memoria USB 3.0 y conectada a un puerto USB 3.0 para que este procedimiento se haga rápido, para que la transferencia de archivos se haga lo más rápido posible, para que ya tengamos lista nuestra memoria USB. Si nosotros colocamos una memoria USB 2.0 y lógicamente que la colocamos en un puerto 2.0, pues se nos va a demorar más. Aquí nos dice más o menos el tiempo restante, entonces esto podría ser, pero con una memoria USB 2.0 se podría demorar el doble. Entonces, bueno, esperemos que copie todos estos archivos hasta acá. Voy a acelerar el video, que en este momento pues no necesitamos ver lo siguiente, y cuando ya termine pues continuamos con todo el procedimiento que falta. Listo, ya terminó el proceso del copiado. Aquí ya nos dice que la escritura en la unidad USB ya ha sido finalizada. Entonces, bueno, aquí le damos a aceptar simplemente. Cerramos aquí, cerramos acá y abrimos nuevamente por acá el explorador. Le damos este equipo y aquí miramos que ya cambió el icono y pues ya se llenó una parte de la memoria USB, pues ya con los archivos listos para instalarse. Entonces, bueno, aquí ya le damos clic derecho, expulsar, listo, desconectamos la memoria USB del computador. Ahora el paso a seguir es que el equipo que vamos a intervenir, el equipo que le vamos a instalar Windows 11, ese equipo debemos hacerle un apagado completo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al menú inicio y le damos un clic derecho, nos vamos por la parte donde dice apagar o cerrar sesión, vamos después a la parte donde dice apagar y antes de darle un clic en apagar tenemos presionada la tecla Shift y después ya le damos el clic en apagar. Eso hará que el equipo se apague completamente y cierre todos sus servicios, listo para ya la ejecución de la instalación de Windows 11 con la memoria USB. Ahora, estando apagado ya el equipo completamente, ya podemos empezar a hacer la instalación. Lo primero que debemos hacer es conectar la memoria USB en un puerto USB y aquí es donde debemos darle la orden al equipo para que inicie por ese dispositivo USB. En varias marcas se puede hacerlo de distintas maneras. Eso ya depende de la marca, lógicamente, y la referencia. Por aquí tengo una lista de las referencias o de las marcas, mejor dicho, más utilizadas. Entre esas tenemos Asus, Dell, Huawei, Acer, Toshiba, Lenovo y Hewlett Packard. Esas son las marcas que yo más conozco, se podría decir. Entonces, bueno, les voy a indicar con cada marca cómo puede ser para que arranquemos por ese dispositivo USB. Vamos a empezar por Asus. Entonces, lo que debemos hacer es, después de haber conectado la memoria USB, encendemos el equipo, inmediatamente empezamos a presionar la tecla escape varias veces, nos va a aparecer el logo de Asus y después nos va a aparecer una lista en la cual podemos indicar si queremos entrar al BIOS o también podemos iniciar de un dispositivo de arranque que ahí va a estar en la lista. En mi caso, la memoria Kingston, le damos ahí y hay la posibilidad de que nos pida que presionemos una tecla para continuar. La presionamos cualquiera, por ejemplo yo presiono la tecla de espacio y ya empieza la instalación de Windows 11. Bueno, ahora sí vamos a explicarles con los computadores Dell, Huawei y Toshiba. Bueno, Toshiba está un poquito descontinuado, pero de todas maneras lo vamos a explicar. De igual manera conectamos la memoria USB, le damos al botón de encendido y en este caso de estas marcas que acabo de mencionar presionamos la tecla F12 varias veces y también vamos a ingresar a una lista donde aparecen los dispositivos de arranque, que pues por ahí debe estar la memoria USB y es que es más, no hay por dónde más iniciar, solamente por la memoria USB porque la unidad de estado sólido pues no tiene ningún sistema operativo. Entonces elegimos la memoria USB y si nos pide que presionemos una tecla,
presionamos cualquiera, que como les comento yo lo hago con la tecla del espacio. Y también tenemos, bueno, Acer tenemos que habilitar el inicio por dispositivos de arranque, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Lógicamente ya tenemos que tener conectada la memoria USB, encendemos el equipo, pero en este caso presionamos la tecla F2. Lo presionamos varias veces, ya nos aparece la configuración de la BIOS y nos vamos a la siguiente pestaña. De ahí bajamos un poquito y ahí está la opción de iniciar por un dispositivo de arranque, que posiblemente va a estar deshabilitado como lo están viendo, y ustedes lo van a habilitar. Si está habilitado, pues lo dejan ahí, no hay ningún problema. Y luego presionamos ahí la tecla F10, que con eso guardamos la configuración y salimos reiniciando el computador. Entonces se va a apagar, se va a encender, y cuando se vuelva a encender ya presionamos la tecla F12 varias veces hasta que ya también nos indique la lista de los dispositivos de arranque. Ya saben que seleccionamos la memoria USB, presionamos ahí, y nuevamente si nos pregunta que presionemos una tecla, la presionamos y eso ya continúa con la instalación. Y por último, bueno, mejor dicho, me faltan dos marcas, que es Lenovo. En Lenovo lo que podemos hacer, hay dos maneras. La primera forma es presionando el botón Novo, que se encuentra por los alrededores del equipo. Es un orificio donde adentro hay un botoncito, lo pueden identificar con una flechita que está como en U. Lo presionamos con algo, con un clip o algo así, e inmediatamente se enciende el equipo y ya nos va a aparecer las opciones de ingresar al menú de la BIOS o ingresar por un dispositivo de arranque, que ya va a estar ahí la memoria USB Kingston. Esa es una manera. La otra manera es, estando apagado el equipo, entonces lo encendemos y acompañamos. Tenemos presionada la tecla FN y después presionamos la tecla F12 varias veces para que nos aparezca la lista de los dispositivos de arranque. Esa es otra manera. Ahí va a estar la memoria USB y la señalamos, le damos Enter. Si nos pide que presionemos una tecla para continuar, la presionamos y ya se va a iniciar la instalación. Y por último nos falta la marca de Hewlett Packard, que también hay de dos maneras. La más sencilla, la más rápida, es encendemos el equipo, inmediatamente podemos presionar la tecla F9 y de una vez nos va a aparecer los dispositivos de arranque. Entre esos va a estar la memoria USB Kingston en este ejemplo que estamos mostrando. Y la otra opción para Hewlett Packard es que encendemos el equipo, presionamos varias veces la tecla Escape y ahí nos aparece unas opciones, entre esas ingresar a la BIOS con F10, y también está con F9 para mirar los dispositivos de arranque. Le damos F9 y elegimos lógicamente la memoria USB. Y ahí es cuando ya empieza el inicio de la instalación de Windows 11 en este caso, que pues ya la vamos a mirar como les comentaba en el computador. Vamos a emular esa instalación con el programa de VirtualBox, que es idénticamente como se les va a mostrar a ustedes en el computador. Entonces van a poder seguir las instrucciones normalmente. Entonces bueno, vamos ya a continuar con la instalación de Windows 11 en VirtualBox. Entonces esto es lo que les comentaba que les iba a salir, que hay la posibilidad de que tengan que presionar una tecla para iniciar, aunque el único dispositivo por el que se puede iniciar en ese momento es la memoria USB, porque no tenemos otro sistema operativo por donde arrancar. Y a mí, donde me aparece aquí VirtualBox, a ustedes les va a aparecer el logo de la marca de su equipo, o también pueden aparecer la ventanita de Windows 11. Bueno, ya nos aparece el asistente de instalación. Entonces en esta parte de aquí dejamos como español de España. De igual manera no hay otra opción. Esta parte de pronto está en inglés, pero no importa, el equipo va a quedar configurado en español. Después vamos acá están todos los idiomas de español, está incluido México, bueno, Argentina, entre otros que están de el habla hispana. Y yo estoy por aquí en Colombia, entonces selecciono español Colombia, y aquí podemos configurar dos tipos de teclado, el latinoamericano o el español. ¿Cómo sabemos cuál colocar nosotros? Si en su teclado el arroba está en la letra Q, entonces debemos elegir Latinoamérica. Y si el arroba está en el número 2, en los números de arriba del número 2, entonces debemos elegir español. En mi caso yo tengo un teclado español, por tanto
voy a elegir español. Pasamos acá abajo donde dice Next, que quiere decir siguiente, y después le damos aquí en instalar ahora. Esperamos un momento que se inicie el proceso de instalación. Ahora nos está pidiendo un serial para la activación, pero nosotros simplemente le colocamos aquí en que no tenemos un código de activación, porque pues de igual manera después, ya cuando inicie Windows, podemos activarlo. Ya les doy una recomendación a lo último para activar legalmente su sistema operativo, lógicamente comprándolo, pero a un bajo precio. Entonces, bueno, aquí ya nos indica todas las versiones que está disponible este ISO para instalar. Entonces, bueno, yo voy a instalar la de Windows 11 Pro. Si de pronto a ustedes no les aparece esta lista, no hay ningún problema, pueden continuar. El equipo va a quedar instalado con Windows 11 Profesional. Bueno, yo le doy ahí, le di Enter, pero si ustedes quieren le pueden dar aquí en Next, que quiere decir siguiente. Aquí nos muestra los términos de licencia, entonces le damos aquí que sí los aceptamos, Next o siguiente, y después le decimos que queremos hacer una instalación avanzada, que es la segunda opción. Aquí nos aparece ya la partición de la unidad de estado sólido pues que ustedes tengan. Como yo estoy emulando, yo le coloqué que quería 80 GB. Ustedes pues ya depende de la que hayan comprado, puede ser 128 GB, 256 y entre otras capacidades, depende de lo que hayan comprado. Si no les aparece nada aquí, esto aparece en blanco, hay la posibilidad de que no estén instalando la unidad de estado sólido compatible con su equipo, o que tengan que cargar un controlador para que les reconozca esa unidad de estado sólido. Ese procedimiento de cómo instalar ese controlador lo tengo en otro video, que por aquí les dejo una tarjeta para que lo miren. De igual manera lo dejo en la descripción del video para que lo miren y traten de solucionar esa parte. Bueno, después de que ya les reconozca el almacenamiento, lo seleccionamos y vamos acá en la parte donde dice New o Nuevo. Aquí nos va a pedir que le demos la capacidad de partición. Yo la voy a colocar ahí como me la indicó Windows, porque ese es el máximo, y simplemente le doy en aplicar. Aquí le vuelvo a dar en OK y se van a organizar las particiones para que pueda iniciar el sistema operativo. Aquí es donde se va a instalar. Debemos estar seguros de que el clic que damos esté acá abajo en la partición primaria. Ya cuando esté ahí le podemos dar clic aquí en Next o siguiente, y ya se van a empezar a copiar todos los archivos para la instalación de Windows 11. Aquí hay la posibilidad incluso que les pase algún problema. Si todo se ejecuta normal y desde el 0% llega hasta el 100% y todo, eso indica que todo está normal. Pero si de pronto se nos queda a mitad del porcentaje, en 20, en 30, 40%, eso indica que tenemos un problema, que pueden ser 3 ocasiones. La primera es que de pronto tengamos un problema con la memoria RAM, ya sea daño físico o que esté mal conectada. Entonces debemos desarmar el equipo y verificar esa parte. La otra opción es que la memoria USB que estamos utilizando está en mal estado, que no es original, que no se copió todo. Algo pasó, la desconectaron antes de tiempo, no la expulsaron debidamente, y entre otras cosas deberíamos verificar esa parte. Y en la última es que de pronto la unidad de estado sólido puede tener algún problema, no se conectó bien o algo así, tiene un defecto de fabricación. Y en cuestión de disco duro, que no lo recomiendo, es porque podría tener sectores defectuosos y el disco duro pues no sirve para esa instalación. Entonces debemos verificar esas 3 cosas. Si la instalación se detiene, si les marca algún error, ahí ya tendrían que investigar, porque ya son muchas las opciones que pueden haber cuando hay una falla. Entonces, bueno, esperamos aquí que se complete este porcentaje, que todo está aquí se coloque con los vistos buenos, y después ya vamos continuando con la instalación. Recuerden que vamos a acelerar el video en estos casos cuando no hay nada más que esperar. También les recomiendo que de pronto, si en el equipo tenemos conectado un cable de red con conexión a internet, es mejor desconectarlo para que la instalación continúe más fácil y no nos pregunte de pronto tantas cosas
ya teniendo conectado el cable al internet. Y también les comento que se va a reiniciar el equipo varias veces, no estoy muy seguro, creo que hasta unas 3 veces, para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, yo les voy a ir comentando cómo va todo el proceso. Listo, ya acabo de copiar todos los ficheros. Ahora el equipo se va a reiniciar cuando termine acá esta banda, o si no, nosotros también le podemos dar aquí en reiniciar ahora, ahí como ustedes quieran, no hay ningún problema. Se va a reiniciar el sistema operativo en ese momento. Listo, ahí nuevamente aparece el logo de VirtualBox. Como les comentaba, a ustedes les va a aparecer el logo de la marca del equipo posiblemente, o si no, unas ventanas de Windows 11. Esperemos un momento más. Listo, ya hizo la copiada de otros archivos y nuevamente está reiniciando. Debemos esperar nuevamente otro momento. Ahí va a continuar. Listo, ya terminó nuevamente el copiado de archivos. Ahora nos pregunta el país o la región que estamos. En mi caso es Colombia. Ahí pueden buscar el resto, hay muchísimos más. Le doy que sí. Recuerden que aquí ustedes ya tienen que tener desconectado el cable de red, o no tienen que tener, mejor dicho, conexión a internet. Nuevamente aquí elegimos la distribución del teclado. Ya saben cómo seleccionar el de Latinoamérica o el de español, eso ya depende de su teclado. A ratos habíamos configurado eso de la distribución del teclado para la instalación de Windows, ahora ya es para la configuración de Windows, para utilizarla en el sistema operativo. Entonces, bueno, la mía ya saben que es español, le damos que sí. Aquí nos dice que si queremos agregar otra distribución de teclado, por si de pronto tenemos 2 teclados a la vez, es decir, un español y otro de Latinoamérica, u otro de inglés, bueno, y entre otros. Entonces, usualmente siempre le damos omitir porque siempre utilizamos un solo teclado. Entonces, bueno, le damos omitir ahí, esperamos un momento. Nos pide que nos conectemos a internet, pero no lo hacemos, simplemente le colocamos que no tengo internet. Y por aquí le damos la configuración limitada para que no nos pregunte tantas cosas. Aquí nos pide el nombre de la persona que vaya a utilizarlo, o también podemos colocar la marca del computador como para diferenciarlo nada más. Yo en mi caso le voy a colocar Win 11, nada más. Le doy en siguiente. Aquí nos pide que creemos una contraseña. Si ustedes quieren la pueden crear, o si no, simplemente le dan en siguiente. Si no la crean, entonces cuando ustedes enciendan el equipo va a pasar derecho al escritorio y no les va a pedir ninguna contraseña. Ahí ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Aquí nos pide otras opciones que si gustan ustedes las pueden leer, aunque yo usualmente las desmarco todas. Ahorita las dejo marcadas porque necesito continuar con el video. Y le damos por último siguiente y aceptar. Ahora nuevamente el equipo ya tomó estas especificaciones y va a continuar pues con el inicio. Listo, aquí ya terminó la instalación de Windows 11. Automáticamente se abre el menú inicio. Le doy un clic por acá afuera para que se cierre. Y ya pues habiendo iniciado, entonces ya podemos conectarnos a internet para que se descarguen posiblemente unas últimas actualizaciones que estén pendientes, y también para que se instalen ya los controladores de los dispositivos de hardware. Hay unos controladores que van a tener que descargarlos desde la página web oficial de su referencia. El más recomendado que instalemos desde la página web es el controlador de audio. Los demás, si gustan, pueden esperar a que se instalen o también los pueden descargar, no hay ningún problema. Y listo, ha terminado ya la instalación de Windows 11 en el equipo. Ahora sí ya podemos apagarlo y nuevamente conectar el almacenamiento que habíamos quitado, posiblemente si lo hubiésemos tenido, para que pues lo sigamos utilizando y pues ya podamos guardar información ahí. Ahí la última recomendación ya sería
que eliminen el sistema operativo anterior, el que ya estaba en el almacenamiento anterior. Ya tendrían que pues buscar de alguna manera cómo eliminarlo, porque pues ya esto se expande mucho, hay muchas dudas, incluso la configuración de Windows, ya hay otro poco de cosas que ya se nos expande el video. Si gustan, ustedes pueden intentar buscar algo de un CD que se puede descargar, que es Hiren's Boot CD, que ese es un sistema operativo alternativo aparte para nosotros poder ingresar al sistema, mirar las particiones, sacar la información y borrar esa partición anterior que teníamos, que ya no se va a utilizar, y la podemos recuperar para guardar información ahí. Eso pues ya son un poquito cosas difíciles de explicar, ya se expande demasiado el tema. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, lo pueden indicar. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y coméntenme si lo lograron hacer, si se les hizo alguna dificultad. Quizá lo logren hacer. Como les comento, este es un procedimiento un poco complejo porque cambian las marcas, a veces cambian las configuraciones en la BIOS, entonces hay que mover algo, entre otras cosas. Es un poquito complicado explicar este tema, pero bueno, ya lo hice y pues quizá les funcione. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.